Buenos días y bienvenidos a Noticias del Canal 8. En este día les presentaremos un reportaje sobre los huracanes y qué hacer cuando se presenten estos. Primeramente pasaremos con mi compañera Ariadna Alejandrina, que les hablará de si este ocurre en un espacio habitable. Bueno, yo les voy a explicar sobre la zona habitable donde va a suceder el huracán. Bueno, al menos en esta casa hay un portón donde es un poco difícil que el agua entre. También tanto las ventanas como las puertas se aseguran de que no estén abiertas y las ventanas se les pega cinta para que no crujan durante el huracán. También tenemos un tanque de gas, el cual se cierra para que no haya ninguna fuga. Y también desconectamos los electrónicos como neveras, microondas, televisiones. Ahí también bajamos el switch de los aires acondicionados para que no pase nada. Ahora pasaremos con mi compañero Everardo, que nos dará una introducción mejor del tema de los huracanes. Existen 5 categorías de huracanes. El huracán categoría 1 normalmente no daña estructuras de edificios. Los daños regularmente solo son en casas flotantes no amarradas, arbustos, uno que otro árbol o inundaciones en zonas costeras o de poco alcance en puertos. Esos normalmente son de mínimo daño. El huracán categoría 2 llega a dañar tejados, algunas puertas, ventanas. Sí llega a ser un cierto daño importante en la vegetación, en casas rodantes y en ese tipo de lugares. Inundaciones en puertos, así como la ruptura de pequeños amarres, por ejemplo de botes o cosas de ese estilo. El huracán categoría 3. Este sí causa daños estructurales en edificios pequeños, destrucción de casas rodantes, inundaciones llegan a destruir edificaciones pequeñas en ciertas zonas costeras y objetos a la deriva que pueden causar daños a edificios mayores, como por ejemplo que se llega a volar una lancha, una moto acuática y se estampe contra alguna casa o lugar. Y sí tiene posibilidad de inundaciones tierra adentro, o sea que se podrían llegar a inundar las casas. No es muy probable, pero sí existe cierta probabilidad. El huracán categoría 4, daños generalizados en estructuras protectoras, desplome de tejados en edificios pequeños, alta erosión de bancales y playas e inundaciones en terrenos interiores. Las inundaciones en terrenos interiores ya son mucha más alta la probabilidad. Huracán categoría 5, destrucción de tejados completa en algunos edificios. Las inundaciones pueden llegar a las plantas bajas de los edificios cercanos a la costa. Esto nos dice que debe ser requerida normalmente la evacuación masiva de áreas residenciales. Los vientos pueden llegar a ser de 300 kilómetros por hora en adelante. Pueden arrancar árboles y hasta casas de sus cimientos con cierta facilidad, ya que viene siendo un huracán sumamente poderoso. Muchas gracias por tu información, Everardo. Ahora pasaremos a la identificación de factores de riesgo ambiental desde el punto de vista geomorfológico y geofísico de la zona a estudiar donde se presente el huracán. La detección de factores de riesgo geomorfológicos no es nada más que la aplicación de los principios de la ingeniería geológica para minimizar o prevenir los efectos de riesgo geológico que ocurren naturalmente. Como por ejemplo, podríamos evaluar la vegetación que se encuentra alrededor, es decir, los árboles que pudieran afectar las vías de circulación automovilística o que pudieran dañar la infraestructura de nuestra casa o nuestros alrededores. Entre los fenómenos de riesgo geológico pueden ocurrir de repente o muy lentamente. Los fenómenos que se encuentran entre ellos son los sismos, la licuefacción, tsunamis, erupciones volcánicas, flujo de lava, caída de ceniza, lahares, deslizamiento en el suelo, caída de rocas o deslizamiento, flujos de desechos, flujos de lodo, inundaciones, erosiones, avalanchas de nieve y ráfagas de arena. Gracias, Joseph. Ahora pasaremos a determinar el posible efecto según las características geofísicas y geomorfológicas del lugar donde sucede el huracán. Como ya se mencionó antes, la península de Yucatán está ubicada geográficamente en la trayectoria de los huracanes que se forman en las costas de África frente al Cabo Verde, el Mar del Caribe Oriental y el Golfo de México. De estas tres zonas, las dos primeras se mueven en dirección noroeste, hasta llegar al estrecho de Yucatán y el Mar del Caribe Oriental. Evolucionan hacia el noroeste.
Sabemos que la trayectoria de estos es difícil de calcular, ya que puede ser modificada drásticamente según las condiciones atmosféricas, como son las altas temperaturas de las aguas oceánicas y eventualmente las masas del aire frío que descienden de las latitudes polares. Estos determinan la evolución de dichos fenómenos y su posible impacto en Yucatán. La presencia de estos eventos ha tenido un efecto variable en función de la trayectoria que siguen, sin importar su categoría. Debido a las características del sistema kárstico, el comportamiento del agua en el suelo puede variar. En las zonas urbanizadas del estado, las superficies hechas de concreto forman una placa impermeable que tiene un efecto de retardo en la infiltración, por lo que se favorece el encharcamiento o inundación. Este aspecto se ha intentado aminorar a través de las construcciones de pozos de absorción que tienen la finalidad de acelerar el proceso de infiltración de las aguas pluviales. Sin embargo, en los eventos que ha tocado a la ciudad de Mérida en los últimos 40 años, estos pozos son parcialmente insuficientes. Gracias por tu aportación, Jafet. Ahora pasaremos a responder unas preguntas importantes para el desarrollo de este tema. Y la primera es: ¿qué es y qué tan problemático puede ser un huracán? Los huracanes se conforman por tormentas o ciclones tropicales que pueden llegar desde los 100 hasta los 450 kilómetros de velocidad. Estos pueden ser muy destructivos, pero depende de su categoría. Por ejemplo, un huracán de categoría 1 normalmente no causa daños estructurales, pero un huracán de categoría 5 llega a causar muchísimos daños estructurales, derrumbando edificios, llevando la marea, inundando casas y haciendo que tenga que hacer evacuación a toda la población que se encuentre por donde está pasando ese huracán. Muchas gracias, Everardo. Ahora pasaremos al siguiente apartado, que es determinar los factores geomorfológicos y geofísicos de la zona donde llegará el huracán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo vengo a hablarles acerca de los factores de riesgo geomorfológicamente y físicamente hablando en Yucatán. Primero que nada tenemos el eje estructural de sistemas de fallas de la Sierra de Tejul. Seguidamente tenemos el eje de estructuras de fallas normales escalonadas, conocidas como el sistema de Bacalar o el Río Hondo, las fallas de Holbox, el cráter de Chicxulub, que da lugar a una zona de alta densidad en cenotes, el territorio municipal de Mérida, que en los tipos de suelo que se han encontrado en el municipio principalmente se encuentran el leptosol rencico, el leptosol lítico y el camisol. Todo lo anterior se asocia con el hundimiento gradual y la posibilidad de colapso repentino del terreno de la superficie en el municipio de Mérida, la cual presenta una topografía plana con una altura que varía entre los 6 y los 8 metros sobre el nivel del mar, presentando una pendiente muy suave y con tendencia a disminuir hacia el norte. Aunado a lo anterior, la península de Yucatán se encuentra ubicada en la trayectoria de los huracanes que se forman en las costas de África frente a Cabo Verde, el Mar Caribe Oriental y el Golfo de México. Muchas gracias, Joseph. Ahora pasaremos a qué tanto puede afectar un huracán por causa de la geomorfología y geofísica de la zona. Como ya se mencionó antes, la península de Yucatán está ubicada geográficamente en la trayectoria de los huracanes que se forman en las costas de África frente al Cabo Verde, el Mar del Caribe Oriental y el Golfo de México. De estas tres zonas, las dos primeras se mueven en dirección noroeste, hasta llegar al estrecho de Yucatán y el Mar del Caribe Oriental. Evolucionan hacia el noroeste. Sabemos que la trayectoria de estos es difícil de calcular, ya que puede ser modificada drásticamente según las condiciones atmosféricas, como son las altas temperaturas de las aguas oceánicas y eventualmente las masas del aire frío que descienden de las latitudes polares. Estos determinan la evolución de dichos fenómenos y su posible impacto en Yucatán. La presencia de estos eventos ha tenido un efecto variable en función de la trayectoria que siguen, sin importar su categoría. Debido a las características del sistema kárstico, el comportamiento del agua en el suelo puede variar. En las zonas urbanizadas del estado, las superficies hechas de concreto forman una placa impermeable que tiene un efecto de retardo en la infiltración, por lo que se favorece el encharcamiento o inundación. Este aspecto se ha intentado aminorar a través de las construcciones de pozos de absorción que tienen la finalidad de acelerar el proceso de infiltración de las aguas pluviales. Sin embargo, en los eventos que ha tocado a la ciudad de Mérida en los últimos 40 años, estos pozos son parcialmente insuficientes. Muchas gracias, Jafet. Ahora pasaremos a lo referente a las anteriores preguntas, el qué hacer antes, durante y después de un huracán.
Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre algunas cosas que se pueden hacer antes, durante y después de un huracán. Bueno, antes una cosa sería limpiar azoteas, desagües, canales y coladeras. Otra sería identificar un refugio temporal más cercano y la ruta para llegar rápido para que en caso de que sea necesario, pues utilizarlo. Y la última sería como cerrar puertas y ventanas y cortar el suministro de gas y la electricidad. Durante el huracán se tiene que permanecer en un lugar o en un refugio. Puede ser temporal o hasta que las autoridades informen que el peligro ya terminó. También alejarse de ventanas para evitar lesiones si éstas se rompen. Y también mantenerse informado después de que pase el huracán. Y después de un huracán lo que sería permanecer en resguardo hasta que las autoridades informen que el peligro ya terminó. También mantener desconectado el gas, la luz y el agua hasta asegurar que no hay fugas. Y el último sería que si tu casa resultó afectada, informar a las autoridades y acudir al refugio temporal. Muchas gracias, Ariadna. Ahora pasaremos a los puntos importantes del desarrollo nuevamente y continuamos con el proponer y ejecutar un plan de mitigación ante un desastre natural que concuerde con los principios de protección civil referenciados para ese evento climático o geológico. Ahora les presentaré un plan de mitigación ante un huracán, basado en lo que busca la protección civil. Pero antes, hay quienes se preguntarán, ¿qué es la protección civil? Bueno, pues la protección civil es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea esta accidental o intencionada. En el caso de los huracanes, lo primero que se debe hacer es antes de que llegue el huracán, determinar si el lugar donde uno está viviendo está seguro o es seguro. Prepararse con lo necesario ante una posible incomunicación y quedarse en el lugar más seguro posible de la casa. Si en el caso de que no sea seguro el lugar donde está habitando, se tendrá que evacuar a las instalaciones previamente asignadas por las autoridades. Para esto, tu hogar lo debes asegurar antes y llevarte los artículos indispensables. Después de que el huracán haya pasado, hay que seguir las instrucciones de las autoridades y revisar que todo esté en orden. Pero de esto mis compañeros hablarán con mayor profundidad acerca de este plan que se está proponiendo por parte nuestra. Gracias, Emilio. Ahora, para finalizar, mostraremos un simulacro que nosotros realizamos para saber qué hacer en un huracán. Primeramente, estar atentos a cualquier aviso que pueda darse en la radio o televisión sobre el huracán y qué magnitud tendrá. Pues como sabemos, el huracán tiene distintas magnitudes y niveles que van cambiando conforme el huracán avanza, y conocerlos estos es muy importante para estar preparados. 2. Preparar mercancía de emergencia como velas, comidas enlatadas, botellas de aguas, linternas, etc. es muy importante, pues con estos lograremos aguantar el tiempo que sea necesario el huracán. 3. Guardar documentos importantes si es que en dado caso la zona tenga probabilidad de inundarse. Esto debido pues así podremos mantener documentos importantes seguros y evitar largos procesos de renovaciones. En el cuadro encontramos llenar cubetas con agua por si el huracán deja sin agua los lugares afectados. Punto 4. Reforzar ventanas, tinacos, techos de lámina. En el caso de las ventanas se puede reforzar con papel de película, que es un papel transparente que evita que las ventanas se aporreen. O igual con maderas, como en este caso, para que no se estén volando las cosas.
El tener cargados los teléfonos celulares por si se necesita llamar a algún servicio de emergencia es muy importante. Claro, al mismo tiempo manteniéndose informado. Paso número 7. Tener alguna radio o aparato electrónico que no tenga que estar conectado a la corriente eléctrica para funcionar, para saber cuándo el huracán bajará su intensidad o en dado caso cuándo empezará a alejarse de la zona. Esto es importante para uno mantenerse informado y así poder conservar la calma. Número 8. Tener el coche listo, cargado con gasolina, si no, en todo caso, tener gasolina a la mano. Paso 9. Si tenemos mascotas, lo mejor sería meterlos dentro de la casa o ponerlos en algún lugar seguro. Pues como saben, estoy en un huracán y yo salí a la calle a ver si no habían árboles o algo parecido que pudiera venir a mi casa y me encontré con este perrito. Así que decidí ponerlo a salvo. Y lo metí aquí en mi casa, a dejar aquí en mi cuarto, pues, en lo que pasa el huracán y demás. Aquí va. Muchas gracias por su atención. Próximamente nos veremos en un reportaje más de Noticieros Canal 8. Buenos días.